Caracas, Venezuela. Esto que pudiera ser una alegoría de carnaval no es más que un inmenso delirio. Diputados de nuestra legítima duda, vamos a arrancar con el moderador de Desde el 23 de enero de 2019, este joven diputado suplente anda por las calles diciendo que es presidente de Venezuela. Es un experimento colonial del gobierno de Estados Unidos. En Caracas, como niños frente a los títeres, miles congelan sus neuronas y gritan con él. ¡Levantarme tempranito! ¡Ese domingo! ¿Y él? Él manda. Y aquí una orden directa a las Fuerzas Armadas. Generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos, contraalmirantes, vicealmirantes, capitanes de navío, capitanes de fragata, tenientes de corbeta, alférez de navío, sargentos, policías navales, tropa. Esta orden es para ustedes. Permitan que ingrese la ayuda humanitaria. Para que algo como esto funcione hay que estimular emociones. ¿Qué mejor para eso que la imagen de José Gregorio Hernández, un médico fallecido hace 100 años, anclado en el imaginario venezolano como un santo del bien? Si tú no tienes nada que explicar, en realidad tú lo que tienes que hacer es exacerbar anímicamente, ¿no? Exacerbar los puntos afectivos de una población para poder tenerla estimulada respecto a estas cosas y bueno, y entonces tú tienes que reunir en varios de estos casos varios aspectos culturales que lo identifiquen con eso. En realidad lo que se reproduce es que tú agarras esos 2 o 3 puntos sensibles que sobreestimulen, que te construyan esta relación, los gringos llaman a eso, o sea, un poco ese proceso, lo que llaman gaslighting, que es una forma como de ir construyéndote de forma abrumadora, están construyendo un personaje cautivo de esos estímulos. Y cuando vienes a ver, estás preso precisamente de esos estímulos y uno lo ve cuando todos te dicen exactamente lo mismo, ¿no? Que hay un asunto de programación del discurso ahí terrible, ¿no? La pregunta es, ¿cómo será creíble que una persona que se autoproclamó en una plaza pública, que diga que no le tiene miedo a una guerra civil, para retomar hoy lo que decía, ¿no? Uno se pregunta qué tan creíble es esto y por qué habrá gente que cree en él. Este fue el sueño, de alguna manera, de muchos de los modelos psicológicos que querían predecir conductas, pero el gran problema era que el acopio de información que tú necesitabas para predecir conducta era de tal magnitud que lo volvía impracticable. Hoy eso es perfectamente factible, porque cada quien en Internet va dejando su huella. Es decir, lo que tú exploras en Internet, lo que la gente busca, lo que consulta, lo que ve, deja una huella que bien manejada no es nada del otro mundo. No, yo cuando hablo así no es que yo lo sepa hacer, pero es fácilmente comprensible la elaboración de los algoritmos cuando cuentan con millones de datos, miles de millones de datos. Bueno, de ahí te sale ese ejemplo que tú bien acabas de poner. Si yo detecto que aquí hay una molestia porque los días amanecen nublados, por poner un ejemplo muy trivial, entonces no incluyas eso en tu discurso y vamos a decir que todos los días... Y eso en tu inconsciente empieza a hacer sintonía con quien te lo dice, pero no necesariamente tú te sientas a razonar sobre aquello. Si en la revuelta de 2017 los símbolos eran ángeles vengadores, hoy el ícono más convincente para la oposición venezolana es este. Pero nunca aparecen otras imágenes como esta que son de Siria, la última intervención humanitaria promovida por Estados Unidos. En Venezuela en este momento el tema de la guerra o de la intervención militar ha adquirido ahora, al menos desde el punto de vista discursivo, una vigencia que parte de la población ya lo manejaba. Yo creo que hay que distinguir aquí necesariamente percepciones distintas dependiendo del punto de vista o del lugar político desde donde cada quien lo vea. Para las fuerzas del chavismo, para
digamos, la gente que bien milita o es simpatizante o vota a favor de la revolución, el tema de la intervención no es nuevo en su imaginario. Es decir, ha formado parte de la cultura política que se ha venido generando adentro de esa fuerza política. Es decir, por ejemplo, los antecedentes que existen en países como Libia, como Irak, Siria, aquí eso tuvo un seguimiento muy cercano y se creó, yo creo que, o se manejó, o se maneja todavía muy bien una información bastante cercana a lo que ocurrió y lo que significa realmente una intervención militar. Pero hay otra parte de la población que no ha estado, digamos, no le ha seguido el paso a eso, más bien ha descreído de eso, que yo diría que es el grueso de la población opositora, que nunca estuvo en su imaginario el hecho de la intervención y de la guerra, entre otras cosas porque en Venezuela y en la región eso no es cuestión común. Nosotros no hemos vivido guerra, más allá de las guerras de la independencia, cosa que no tienen ningún reflejo en el imaginario actual en cuanto al hecho concreto de la guerra. De manera que hay una visión, yo creo que en esa parte de la población muy simplista, muy superficial, pensando que aquí no va a ocurrir una guerra, sino que en todo caso lo que pudiera existir es una especie de intervención casi quirúrgica, bien, como una especie de intervención tipo película, pues. Es decir, como que entran unos helicópteros, capturan, no sé cómo será el imaginario, llegarán al Palacio de Gobierno, ponen un orden allí y listo, y a partir del día siguiente como que todo esto fuera prosperidad. Es necesaria una acción mayor, más fuerte, para poder que esto se resuelva. Yo particularmente estoy de acuerdo. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que yo tengo la fe de que esta gente va a ceder. Nosotros apoyamos irrestrictamente cualquier intervención de paz humanitaria que tenga como fin generar el quiebre de la dictadura. Una de las características de la tesis neocon es que Estados Unidos siempre tiene que tener supremacía militar y van a utilizar la supremacía militar. Ahora, las consecuencias de ello están claras. Somalia, Libia, Siria, Irak han sido todos desastres, Afganistán también. Por lo tanto, aún existiendo esos desastres, ellos van a continuar porque la idea de la supremacía global de Estados Unidos va con la supremacía militar. Pero no hay duda que Estados Unidos tiene un gran interés en el petróleo de Venezuela, como tienen otros, ¿no? El problema de Venezuela, entre otros, es que está en la geopolítica mundial por tener las más grandes reservas de petróleo, ¿no? No sería quizá la misma cosa si fuera un país más pobre en recursos naturales. Los que mueven esos procesos en realidad no están interesados en la población, están interesados en tener gobiernos que les sean simpáticos, ¿no? Que gobiernos que puedan asegurar que esas reservas de petróleo no van a parar con China o van a parar con Rusia. Que el discurso humanitario es lo que en el marco de la responsabilidad para proteger ha sido el discurso preferido de los Estados Unidos en las acciones recientes. Nosotros tenemos que distinguir lo que es el derecho humanitario de Ginebra, que se hizo en los 60, con lo que han sido las últimas décadas de estas presuntas intervenciones humanitarias. Hablemos de Sudán, que partió el país, lo dejó hecho un caos, hablemos de Libia, hablemos de lo que han pretendido hacer con Siria y las consecuencias en saldos de vidas que no estaban comprometidas con las circunstancias previas. Y con lo que ocurre también, con que nunca ha llegado en estos países la fase posterior. El caso de Libia es un caso que se parece a lo que se está diciendo hoy en día de Venezuela. Se retienen dineros de los países diciendo que son de los mandatarios y que serán devueltos cuando esa transición, esa fase termine. La fase de Libia nunca ha concluido, nunca ha vuelto a haber un gobierno, nunca ha habido a quien entregarle el dinero y lo que hay es una explotación de los recursos de Libia a favor de los países y de las empresas que apoyaron esa invasión. El neoconservadurismo es una ideología nefasta desde ese punto de vista. No es pacífica,
no respeta los derechos humanos, tampoco respeta la paz. Al contrario, es rupturista de la paz. Y precisamente son muy hábiles en llegar a esas coyunturas en donde hay una ruptura y se tiene que justificar la intervención militar. Pasó en Kosovo también. Clinton lo aplicó en los Balcanes, en Somalia. Obama intentó aplicarlo en Siria y no pudo. No pudo por la contención rusa y la contención de Irán. Y también la del propio pueblo sirio, claramente. Cuando llega Trump, es una crisis interna, digamos, es un grupo de capital que adentro de Estados Unidos dice, no, ya no queremos este modelo, estamos en déficit, no con México, estamos en déficit con la mayor parte de los países del mundo, bajo el esquema de libre comercio. Y esto está implicando la destrucción de la economía, de las condiciones de acumulación del país que se han vuelto ya no solo económicamente negativas, sino políticamente insustentables. Trump es una respuesta a este hecho, digamos, al hecho de que no solo hay masas de pobres, negros, o de 55 millones de inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, 35 son mexicanos, ¿no? Sino que hay millones de blancos, de población blanca, protestante, anglosajona, los WASP, están completamente fuera de la jugada, porque los excedentes que ha estado tomando el gran capital americano de China, que el 40% de sus excedentes procedían de China, no los están invirtiendo en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos están destruyendo las carreteras, los puentes, los túneles, las escuelas, los hospitales, los puertos, todo se está desbaratando. Entonces, ¿dónde está ese excedente que extraen del resto del mundo? Pues está invertido en otros lugares en donde sobreexplotan o está guardado y especulándose en paraísos fiscales, de manera que ese esquema de capital deslocalizado ha generado una situación insostenible en Estados Unidos, de modo que ellos mismos entran en una crisis política. Es decir, Trump no es un hecho pasajero, no es el resultado de un capricho, es el resultado de una crisis económica tan profunda que se vuelve crisis política. A ver, América Latina siempre ha sido la base para que Estados Unidos se salve a sí misma. Eso es algo que también que lo dijo muy lúcidamente Greg Grandin en su momento, y es una verdad catedral, y donde siempre ha sido el laboratorio con el cual ellos después exportan los esquemas de intervención. O sea, tú no puedes entender lo que ocurrió en Siria sin entender lo que fueron los escuadrones de exterminio salvadoreños, por ejemplo. O sea, cómo una intervención alimenta a la otra, la actualiza y la amplía. Y estamos ahora, y Venezuela es, digamos, el laboratorio donde se han empleado casi todos estos recursos y no ha funcionado hasta ahora por una cantidad de factores también. Vamos a llamar otra alineación de los astros. Y tenemos la creación de un gobierno que en realidad es un gobierno reality. Es un gobierno en tiempo real, un gobierno que se está produciendo y que además necesita ahora la participación pública abierta, pública directa y comunicacional de los Estados Unidos para poder ser. O sea, ese es el cambio de paradigma con los otros golpes, es un poco ese. Y eso no es algo, y eso no es una señal de sofisticación, es todo lo contrario, es una señal de crisis en la capacidad de reinvención del imperio. Creo que volvemos a un momento tan importante como cuando se dio la descolonización de África. Recordemos que el derecho que nace la ONU no pide que cese la colonia. Se da el proceso de la descolonización del África y nace el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Eso es muy grave, esa es la crisis más grave en América Latina, creo, desde la crisis de Cuba, quizás, digamos, desde el punto de vista de los que estaban ahí. Claro que la situación en América Central en los años 80 también ha sido muy seria, pero digamos, no tendría el potencial de ser una crisis regional tan grande como tiene Venezuela. Y ya muchos analistas hablaron y hablan del riesgo de una guerra civil. Creo que
para Brasil la última cosa que deseamos, además, digamos, de la solidaridad con el pueblo, los venezolanos, además de los principios del derecho internacional, que son obviamente muy importantes, de la ONU y también de la Constitución de Brasil, que es contra la intervención. Además de eso todo, para nosotros un riesgo muy grande sería tener una guerra civil en nuestra frontera. No deseamos un Vietnam en nuestra frontera. Y esas cosas uno siempre puede imaginar que sabe cómo empiezan, pero no sabe cómo terminan. Tú tienes una doble respuesta a la crisis del neoliberalismo, una, vamos a decir, neofascista, neonazi, que es la que encarnaría Trump, o que se podría también apreciar mucho en todos los países de Europa donde se ha fomentado y apostado tanto por la reestructuración de los movimientos neonazis, ¿no? O otra que es neokeynesiana, de la que fueron, digamos, anuncio en su momento Krugman o Stiglitz, y ahora son decenas, si no es que cientos de economistas que exigen, digamos, este regreso al neokeynesianismo y que se corresponde con movimientos sociales que hablan de la necesidad de la reestructuración de una Europa social, de una Norteamérica social, como Sanders en los Estados Unidos. ¿Pero qué está pasando en Ecuador? Esa situación de un presidente que delega la presidencia. ¿Qué está pasando en Argentina? Que el Fondo Monetario Internacional le dice, no vayas a elecciones. ¿Cuál mundo tenemos? ¿Cuál democracia? ¿Los pueblos votan o no? Eso es lo que nos estamos jugando. En primer lugar, la noción en la que los argentinos también tuvieron tanto que ver. Los estados son jurídicamente iguales. Ya no lo son. En América Latina, con esto, deja de Venezuela ser presentada como un país igual. Por ejemplo, la ayuda humanitaria la negoció Colombia con Estados Unidos, diciendo que cuando cambie el gobierno venezolano, Venezuela la va a pagar con la reserva. ¿Cómo es eso? Venezuela la están obligando a pagar algo que no compró, que no sabe qué es, que dice que no necesita y que negociaron dos otros estados. Entonces, la noción de estado está en juego. La noción de democracia. Quien es presidente lo es como lo diga mi Constitución. Y mi Constitución dice que lo votan, pues será presidente quien a la gente votó. Está en juego. Cuando tenemos una retórica que dice, presidente en América Latina es quien Estados Unidos diga que es presidente. Sudamérica está pagando el precio de haber sido el primero que se lanzó a cuestionar el neoliberalismo, ¿no? Le vino el contragolpe, también los equívocos que cometieron los gobiernos fueron fuertes, ¿no? Excesos, no escuchar los problemas ambientales, son problemas delicados, entonces están pagando una factura, un desgaste político de haberse adelantado, pero la crisis del neoliberalismo es planetaria, o sea, esa no la van a resolver un puñado de presidentes latinoamericanos que se agarran al neoliberalismo como si fuera un clavo ardiente. En todo el mundo, en el siglo XXI, los golpes de Estado dejaron de ser especialidad de militares gorilas. Como muchos artistas, los presidentes imaginarios también se fabrican en serie. El designado por Estados Unidos para Venezuela pasó por muchas etapas de modelaje, desde la Universidad de Washington a México y Belgrado. La fiesta mexicana fue una de tantas reuniones que se dieron, pero fue una muy específica que se reveló en el 2014, es un documento recabado por la inteligencia venezolana, en la que fue financiada además por sectores, por gente vinculada al mundo petrolero. En ese curso en particular se planificaron, estaba Daniel Ceballos ahí, estaba Gaby Arellano, estaba Juan Guaidó, estaba Freddy Guevara, estaba toda esta dirección juvenil, que además, además el temita frivolizante de que somos los jóvenes, somos la novedad frente a los viejos liderazgos, Chávez está viejo, Nicolás está viejo, o el chavismo está viejo, y tiene que actualizarse, tiene que ser más cool y eficiente, y tiene que ser más libre, y además el concepto de libertad que se maneja ahí. O sea, una frivolización de la política terrible. O sea, Walter Benjamin llamaba a eso la estetización de la política. Esas ONGs, ese sistema de cuadros, ese sistema de intelectuales que penetran en la academia, los partidos políticos, son presupuestos que permanentemente el Congreso aprueba, que tienen que ver con reforzar la democracia. No dicen combate al comunismo. La palabra reforzar la democracia es un eufemismo para combatir la insurrección
o para combatir cualquier alternativa, ¿no es cierto?, de oposición a la hegemonía de Estados Unidos. En 1999 Estados Unidos y sus aliados de la OTAN bombardearon todo el territorio de Yugoslavia para defender la escisión de la provincia serbia de Kosovo. En 2000 una organización estudiantil financiada por Estados Unidos encabezó las revueltas para derribar al presidente socialista Slobodan Milosevic. Esa organización entrenó en 2005 a los jóvenes dirigentes del grupo venezolano Voluntad Popular. Lo que quiero resaltar también es, mira, desde cuándo los están controlando, desde cuándo los van llevando, desde cuándo los van tutelando y cómo los van organizando, y además cómo ellos de por sí representan un esquema que no solo es venezolano, sino que se reproduce en todos lados. En América Latina hay ejemplos también muy descriptivos de lo mismo. Son personajes además que políticamente necesitan el marcapaso de lo exterior y el financiamiento para poder existir como animales políticos. Que todo este asunto de las redes, todo este asunto de lo que hoy se hace, de lo que está pasando en Europa con buena parte de esos proyectos políticos y lo que pasó con la victoria de Trump y lo que pasó con Bolsonaro y el ataque que hoy tenemos aquí en Venezuela, abona sobre ese campo. Es un campo que mezcla la ignorancia, lo estoy diciendo no como descalificación, todos somos ignorantes de muchas cosas. La ignorancia, porque frente a tanta información es muy difícil que uno pueda tener un conocimiento razonado sobre todo. La ingenuidad, y yo le agrego hasta la decencia. ¿Tú sabes por qué yo le agrego siempre esto? Porque al hombre y a la mujer de la calle, común y normal, yo creo que en el fondo le cuesta creer que la manipulación pueda llegar a tanto. Es decir, yo creo que nos cuesta como decir, bueno, ¿será que de verdad hay intereses y hay organizaciones y hay tipos que están estudiando esto para influirnos? Cuesta creer una cosa así. Lo que estamos viviendo en Venezuela, es decir, es realmente inenarrable en ese sentido. Pero sí existe. La Escuela de Rebeliones de Belgrado, a la que asistió Guaidó, tiene detallados manuales que contemplan todos los aspectos, incluido el uso de películas religiosas como material básico de formación. En 2017, Guaidó era parte del coro y lo sentaban atrás. Los protagonistas eran otros: Julio Borges, Freddy Guevara, David Smolansky, María Machado, Henry Ramos Salud. También entonces anunciaban un gobierno paralelo. Sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución. Todo eso se vino al suelo el 31 de julio de 2017 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que lo más sensato a hacer sería apoyar la posición de México, de Uruguay, que crearon ese mecanismo de Montevideo que podría entonces iniciar un verdadero diálogo. Y en un verdadero diálogo no se puede preconcebir cuál es la conclusión, si no, no es un diálogo, si es para un objetivo. Sí se pueden tener algunos principios, que todo sea democrático, los derechos humanos sean respetados, que el derecho de manifestación sea respetado, que se camine para algo, digamos, de alguna manera puede involucrar un proceso electoral de algún tipo, no sé exactamente cuál sería, de qué manera sería, pero de toda manera forzar una ayuda humanitaria, aunque corresponda a alguna necesidad de la población, es algo que va en contra de los principios de Naciones Unidas, incluso en contra de los principios de la propia ayuda humanitaria, como lo sigue la Cruz Roja y otras instituciones internacionales. No, es muy importante que se quede claro que es no a la intervención. Y en ese caso, la posición que adoptó Estados Unidos, por medio de su presidente, de varios otros altos funcionarios, que dijeran que incluso todas las opciones están sobre la mesa, hay ahí una clara amenaza de utilización de la fuerza que es inaceptable. Nosotros no podemos creer que la ONU logró sus objetivos, porque no ha sido así. No vivimos en un mundo de paz ni igualdad de Estado. Vivimos en un mundo de desafío y de batalla por la soberanía de los estados pequeños. Eso lo tienen que entender todos los países latinoamericanos. Es toda nuestra soberanía que se está jugando ante que se desconozca que
los presidentes se eligen con los votos de la gente y dependen de que los reconozcan un grupo de funcionarios extranjeros. Todos esos son los debates que están hoy en el derecho internacional. ¿Qué prevalece? ¿La Constitución, los votos o la opinión de un grupo dirigido por un enemigo declarado? Porque Estados Unidos declaró a Venezuela un enemigo. La guerra jamás se ha detenido, y menos en esta frontera con Colombia. Es la frontera porosa del contrabando masivo, de la infiltración paramilitar y hasta donde llegó la supuesta ayuda humanitaria en aviones militares norteamericanos. Es aquí donde ahora se intenta crear la base de la intervención militar y plantar la semilla del futuro, que presidentes como el chileno Sebastián Piñera sueñan para la región.